Bienvenidos a Doctor Broncoespasmo. Hoy hablaremos de oxigenoterapia. Mi nombre es Jorge Andrés Bonilla Vega, soy enfermero profesional de la UFPS, médico en formación de la Unipamplona y me pueden encontrar en redes sociales como @Doctor Broncoespasmo. Si bien, entremos en materia. La oxigenoterapia va a ser el uso terapéutico del oxígeno siendo parte fundamental en la terapia respiratoria. Recordemos que debe ser manejado con mucho cuidado porque el oxígeno es un medicamento. Si bien se encuentra en la atmósfera, este debe prescribirse de manera fundamentada en una razón válida. ¿Cuál es? Una enfermedad respiratoria que ponga en desbalance ese intercambio gaseoso por alteraciones en la membrana, por alteraciones en el alveolo respiratorio y demás. Entonces, pues también debe administrarse de una forma correcta, teniendo en cuenta los 15 correctos de administración de medicamentos, ¿por qué no? Y también de una forma segura como cualquier otra droga. Recordemos la distribución de los gases en el medio ambiente. El aire en el ambiente está constituido en un 21% por oxígeno, el 79% por nitrógeno y el resto o lo que quedaría, que es una fracción muy pequeña, por otros tipos de gases como dióxido de carbono, argón, etcétera. Vamos a ver, y los principios básicos de la oxigenoterapia, y es que al ser un medicamento, como ya lo dijimos, debe ser administrado teniendo en cuenta 5 principios fundamentales. La dosificación, teniendo en cuenta los litros por minuto a los que vamos a administrar este medicamento, que sea continuado, que sea ininterrumpido, aun cuando el paciente necesite moverse a algo, hacerse un examen u otra cosa, debemos garantizar el soporte de oxígeno en todo momento. En estos pacientes que tienen oxígeno, preferiblemente que sus funciones vitales como ir al baño y bañarse se realicen en la unidad. También debe ser un gas controlado. ¿Por qué controlado? Porque necesitamos saber cuál es la fracción inspirada de oxígeno de acuerdo a cada dispositivo de oxigenoterapia que usemos. Ya lo vamos a ver más adelante. Y también debe ser humidificado. Veremos en qué punto, les voy a enseñar en qué punto va a ser donde le tenemos que poner humidificación a los sistemas de oxígeno. Y obviamente debe ser temperado porque si no hay humidificación y tampoco hay una temperatura adecuada, pues el que va a sufrir es el epitelio nasal. Acuérdense, el epitelio pues es una mucosa cubierta pues obviamente por la secreción mucoide producida por las glándulas mucosas allá en la nariz, al interior de la cavidad nasal. Y pues si el aire no es humidificado, pues va a secar y va a afectar y va a producir úlceras o va a producir alguna lesión que me va a hacer daño al paciente. Entonces queremos hacerle algún bien y terminamos haciéndole un daño. Según el listado del paciente, también hablaremos de la severidad del paciente y para ello pues se elige un método de oxigenoterapia. También vamos a ver mirando cuáles son las causas de hipoxemia y aquí definiremos la hipoxemia como el nivel de oxígeno en sangre. Acuérdense, el sufijo emia me lleva a pensar en sangre. Todo lo que termina en emia es en sangre. Entonces es el nivel de oxígeno en sangre inferior al normal, específicamente arterial. Es normal ver hipoxemia en una sangre venosa. Y otro punto, otro concepto para aclarar es el término de hipoxia. Hablamos de hipoxia al oxígeno o a las concentraciones inferiores a lo normal de oxígeno en los tejidos. Entonces, hipoxemia sangre, hipoxia tejidos. Y esto pues obviamente va a determinar el estado de la administración del oxígeno, tanto a cuántos litros por minuto y qué tipo de dispositivo utilizaremos. Y oxígeno, esa es la pregunta, oxígeno, ¿a quién? Entonces vamos a ponerle oxígeno a pacientes con hipoxemia, acuérdense, hipoxemia de sangre, demostrada o a una presión arterial de oxígeno inferior a lo normal. Definamos la normalidad como menor a 60 milímetros de mercurio en una prueba de gases arteriales. O si no tenemos gases arteriales, una saturación parcial de oxígeno menor a 90%.
También vemos que podemos encontrar una situación aguda en la que es probable la hipoxemia, como un traumatismo grave de pacientes politraumatizados, pues van a tener un cuadro de hipoxemia o un infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio le colocamos oxígeno al paciente para aumentar la presión arterial de oxígeno, pues que evidentemente debe ser en milímetros de mercurio, pero pues la idea es aumentar la presión arterial de oxígeno. ¿Para qué? Porque hay más oxígeno en sangre, como el paciente infartado tiene una obstrucción del flujo sanguíneo, pues el poquito flujo que está perfundiendo allá el miocardio, pues tenga adecuados niveles o tenga más presión de oxígeno para que llegue un poco más de oxígeno al miocardio, que lo está necesitando y está entrando en hipoxia, y eso va a hacer que genere toda la cascada de muerte celular por apoptosis o inclusive por necrosis en el infarto, que me indique pues obviamente y me empeore el cuadro y me indica pues la necesidad de colocarle oxígeno. Tenemos también eso pues pero también vamos a tener en cuenta las reacciones adversas. Podemos tener depresión respiratoria en pacientes que respiran espontáneos y no necesita oxígeno. Me puede causar una depresión respiratoria y o en pacientes que muestran una presión arterial de oxígeno elevada, una PAO2 mayor a 60. También tenemos atelectasias por absorción, también toxicidad por oxígeno y depresión de la función ciliar. Acuérdense que los cilios en el árbol traqueobronquial son importantes, ese epitelio pseudoestratificado, ese epitelio cilíndrico, ese epitelio cilíndrico en el parénquima pulmonar, en los bronquios básicamente, me va a tiene una función ciliar importante, y es la función para poder servir de barrera y poder llevarse pues a través del moco, llevarse todas las impurezas y que el oxígeno y el aire básicamente llegue adecuadamente a nuestro árbol tráqueo bronquial. También depresión, la depresión leucocitaria con valores de fracción de inspirada de oxígeno superiores a 0.5 o FIO2 de 0.5 o del 50%, está bien decirlo. Las concentraciones elevadas de oxígeno también se van a acompañar de un riesgo de incendio. Acuérdense que lo que necesita un incendio es oxígeno. La combustión se da por la reacción de combustión, es indispensable el oxígeno. Entonces, pues debemos tener en cuenta todos esos factores. También tenemos el riesgo de contaminación por bacterias aeróbicas, bacterias que les guste el oxígeno, pues vamos a tener un riesgo de contaminación por este tipo de bacterias, por tipos de ventilación mecánica invasiva, sistemas de nebulización, humidificación, y esto pues obviamente va a ser más susceptible a que el paciente hospitalizado pues tenga un riesgo de infección mayor. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de oxigenoterapia, una oxigenoterapia normovárica, y es en la administración de oxígeno a distintas concentraciones entre 21% o 100% a una presión normal. Es lo normal, y bárica me habla de presión. Y para ello utilizamos mascarillas, cánulas nasales, tiendas de oxígeno, etc. Y también tenemos una oxigenoterapia hiperbárica, y es administrar oxígeno al 100% mediante una mascarilla o casco, pero mientras el paciente se encuentra obviamente al interior de una cámara hiperbárica que me genere presiones positivas que favorezcan la entrada del aire al pulmón del paciente. Tenemos también, y nos surge la pregunta, ¿para qué administrar oxígeno? Uno, para aumentar el aporte a los tejidos. Ahí vamos a corregir la hipoxia. A través de mejorar la concentración de oxígeno en sangre, mejoraremos la hipoxia. Utilizando al máximo la capacidad de transporte de la hemoglobina, esto es bien importante, y por ello pues aumentaremos la cantidad de oxígeno inspirado para que la presión parcial en el alvéolo alcance los niveles más altos
para que con mayor presión parcial de oxígeno en el alvéolo va a ser mejor ese intercambio gaseoso y vamos a saturar la hemoglobina. Recordemos que la proteína encargada del transporte de oxígeno es la hemoglobina y tiene una capacidad de 4 moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina. El segundo es elevar la presión arterial de oxígeno, y esto es que a través de los gases arteriales podemos medir la concentración. Entonces ese procedimiento de gases arteriales mide la concentración de oxígeno en sangre arterial y con ello podemos predecir que también le va a ir al paciente en enfermedades respiratorias. Lo otro es mejorar los parámetros de saturación de oxígeno por medio de la oximetría de pulso, calcular la saturación parcial de oxígeno a nivel de los capilares, pues con el aparato que utilizamos normalmente en los centros de salud. Y ahora hablaremos de los dispositivos de oxigenoterapia y tendremos dispositivos de bajo flujo. Estos dispositivos de bajo flujo no van a proporcionar la totalidad del gas inspirado, pero están indicados en un paciente con patrón respiratorio estable. Ahorita más adelante vamos a ver los patrones respiratorios, pero pues es importante que sepamos que bajo flujo es para pacientes con patrón respiratorio estable y no van a proporcionar la totalidad del gas inspirado. La cánula nasal es uno de los primeros dispositivos de oxigenoterapia y lo vemos aquí en la esquina inferior derecha, y es la más utilizada en los pacientes estables y ya que puede tolerar una concentración baja y no fija de oxígeno. La concentración de esto podemos tener unas fracciones inspiradas o una FiO2 de oxígeno de entre 24 y 44%. A flujos menores a 4 litros por minuto, ojo, no vamos a utilizar humidificador, no es necesario, pero a flujos mayores ya es necesario el humidificador. Tenemos también, y seguimos hablando de los dispositivos del bajo flujo, y tenemos la mascarilla facial simple. Esta mascarilla de oxígeno simple no tiene reservorio, es como la que vemos aquí a mano izquierda, y esta actúa en sí misma como un reservorio. La mascarilla es el propio reservorio y permite conseguir una FiO2 entre 35 y 50%, con una tasa de flujo de 5 a 10 litros por minuto. Vamos a tener también una mascarilla de reinhalación parcial, y en esta mascarilla utiliza una bolsa de reservorio que puede aportar entre un 40 y un 70% de FiO2 con una tasa de flujo, una tasa de flujo de 6 a 10 litros por minuto. Recordemos que el flujo de oxígeno se debe mantener en la bolsa del reservorio llena para que pues obviamente esto sea aprovechado durante la inspiración del paciente. La máscara de no reinhalación es súper importante en situaciones de urgencia, fue lo que utilizamos en el manejo del COVID-19, y en esta el paciente pues es un dispositivo que me permite la menor proporción de aerosoles, entonces por esto era el dispositivo ideal durante la pandemia. Y también esto pues va a tener unas proporciones de FiO2 específicas, entre el 60 al 80% de FiO2 durante un periodo, a unas tasas de hasta 10 litros por minuto. Entonces es importantísima y la utilizamos bastante en los servicios de urgencias. Continuamos hablando de los dispositivos de bajo flujo, y aquí les muestro una tabla que me parece bien interesante y me dice cuál es la FiO2 que me da cada litro que yo utilizo de acuerdo a los diferentes dispositivos de oxigenoterapia. En este lado, y vamos a utilizar el apuntador, tenemos la cánula nasal, y en la cánula nasal vemos que la podemos colocar 1 litro por minuto. Recuerden, dispositivos de bajo flujo necesarios en pacientes que tengan patrón respiratorio estable. Tenemos a 1 litro, me da una FiO2 de 0,24, eso si lo multiplicamos por 100 da por ciento, entonces al 24%. A 2 litros al 28%, 3 al 32%, 4, y hasta aquí podemos, digamos, no utilizar el humidificador, me da 36% de FiO2, y de aquí para abajo utilizaremos sí o sí humidificador. Recuerden que el humidificador debe ser llenado con
agua destilada preferiblemente. ¿Listo? Y a 5 nos da una FIO2 del 40%. Ya si el paciente no soporta, pues vamos escalando a un dispositivo más avanzado de oxigenoterapia y podemos utilizar mascarilla simple, máscara de no reinhalación o máscara con reservorio de oxígeno, de acuerdo pues a la indicación y a la gravedad de mi paciente. Hay también otro tipo de mascarillas sin respiración y me van a ayudar es a bombear el volumen. Y estas comienzan con un flujo de 6 litros por minuto y cada vez que aumentamos un litro vamos a tener un 10% más de FiO2. ¿Listo? Entonces si lo tenemos a 6 son 60, 770, 880, etcétera. Y ahora hablaremos de los dispositivos de alto flujo y entre ellos vemos el ya pues básicamente pasado a la historia, y digo pasado a la historia por el tema del COVID, de la pandemia COVID-19, y es la mascarilla Venturi. Esta mascarilla Venturi permite conseguir una concentración de oxígeno entre 24 al 50% y esto iba a depender de acuerdo a estos dispositivos que se llaman Venturis y de acuerdo al color en la parte de acá me decía la FIO2 que le iba a transmitir a mi paciente. Tienda de traqueostomía para los pacientes con traqueostomía. Esto nos permite dar una FIO2 hasta del 100%. Y en los neonatos utilizamos la tienda facial o de AloHood. Es cuando necesitamos dispositivos un poquito más avanzados porque pues es un poco incómodo para ellos colocarles cánulas, etcétera. No digo que no se utilicen, sí se utilizan, pero pues en condiciones donde necesitamos un tipo por así llamarlo, más avanzado o darle más FIO2 al paciente, pues vamos a utilizar esta tienda facial o tienda HUD. Seguimos y vamos a hablar de los cuidados para la oxigenoterapia. Esto es bien importante. Uno es conocer al paciente, la patología de base y la causa de la hipoxia. ¿Cuál es la causa de la hipoxia? Si la causa de la hipoxia es por una enfermedad obstructiva, llámese un EPOC, por una enfermedad inflamatoria, llámese una neumonía, o por neumonitis aspirativa, etcétera, cualquier patología o inclusive una enfermedades que me hagan, que me fibrosen el parénquima pulmonar y esto me impida pues el intercambio gaseoso, enfermedades también o bueno, enfisemas pulmonares que va previo al EPOC, que eso también pues me ayuda a generar estas patologías. Entonces es importante que conozcamos la causa de la hipoxia, valorar cada 24 horas o cada 12 horas si es debido a los gases arteriales del paciente para mirar en qué estado están. Y si quieres una clase de gases arteriales, déjame saber en los comentarios para saber y programar una clase de gases arteriales aquí en YouTube y explorar también la ventilación del paciente, que también responde al dispositivo. El paciente puede tener indicada una cánula nasal a 3 litros por minuto, pero la cánula nasal no suple las necesidades. Entonces debemos explorar y evaluar todo el tiempo el patrón respiratorio del paciente. De esta manera, pues vamos a necesitar aumentar el dispositivo, aumentar los litros por minuto o definitivamente cambiar el dispositivo. La frecuencia respiratoria del paciente, recuerden la frecuencia respiratoria entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Algunos hablan de 12 a 20 respiraciones por minuto. Pero si un paciente está con 24, eso no es absolutamente normal. Está en taquipnea y el paciente hace taquipnea porque tiene alguna alteración en el equilibrio ácido-básico o porque no puede respirar. Y para eso pues también vamos a evaluar otros factores. Si hay taquipnea, muy probablemente hay disnea, está acompañada de disnea. Y también podemos ver en el paciente cianosis peribucal y distal. Podemos ver eh, un poquito de sudoración o diaforesis en el paciente.
y podemos ver que el paciente se cansa hasta para hablar, no es capaz de hablar. También miraremos el uso de la musculatura accesoria. Entonces miraremos todos los músculos, cómo se mueven los escalenos, los músculos intercostales. Entonces vamos a evaluar todo eso. Sobre todo en los pacientes pediátricos, esto me habla mucho de la función respiratoria, y también en los pacientes pediátricos el desbalance toracoabdominal me marca la partida para hablar de que mi dispositivo de oxigenoterapia necesariamente no toca cambiarlo y no está funcionando el que tiene actualmente. Valorar la saturación es un parámetro importantísimo. Según estudios se comprobó que la saturación de oxígeno se mide mejor en el tercer dedo de la mano, en el dedo medio. No quiere decir que los otros dedos no funcionen, pero pues ya unos estudios comprobaron que sí se podía hacer y que los mejores datos los daban en el tercer dedo de la mano. Entonces llévenselo como recomendación, utilizarlo en el tercer dedo de la mano. Recuerden que el paciente debería tener si están en un sitio con aire acondicionado, en un clima frío, la mano debe estar abrigada, porque recuerden que el frío genera vasoespasmo o vasoconstricción, y pues no va a hacer que llegue la sangre oxigenada al extremo más distal de los dedos del paciente. Entonces podemos ver una coloración azulada, una cianosis eh, distal, que nos pueda como desorientar, y es precisamente porque el paciente tiene las manos frías. Entonces nos lleva a pensar en que está fracasando el sistema de oxigenoterapia, cuando realmente está sucediendo un fenómeno de Raynaud que hace una vasoconstricción en respuesta al frío. Entonces, abrigarle las manos al paciente es totalmente válido. Mantener informado al paciente es importante para que el paciente sepa en el contexto que se encuentra, y que no se debe quitar por nada del mundo la cánula, la máscara y eso. Eso es complejo y lo veíamos mucho en COVID. El paciente se quitaba la máscara porque pensaba que lo ahogaba, pero no lo estaba ahogando la máscara, sino lo estaba ahogando la severidad de su enfermedad. Continuamos con los cuidados de oxigenoterapia. Humidificar el oxígeno. Ya sabemos que a flujos mayores a 4 litros por minuto le montamos el humidificador. El aseo nasal, importantísimo. El aseo oral, un ambiente libre de humo, ventilar la habitación y no aplicar alcohol, por favor, para que no irrite las mucosas ni nada por el estilo. Seguimos y vemos aquí unas una tabla que me hace un resumen un poco más avanzado de los dispositivos de oxigenoterapia. Aquí vemos dentro de los bajos flujos, la cánula nasal, que podemos utilizar a flujos de entre 1 y 6, 1 y 5, como ya lo vimos, y nos va a entregar una FIO2 del 24 al 50%. Una mascarilla facial simple, considerada como un dispositivo de flujo de oxígeno moderado para atención domiciliaria, hospitalaria y demás, nos va a dar en una FIO2 del 40 al 60%. Ya son considerados en esta tabla los dispositivos con depósito como de alto flujo. Para atención hospitalaria netamente podemos utilizarlo hasta 15 litros por minuto y nos dan una FIO2 hasta del 90%. La cánula nasal de alto flujo, eso se ve en hospitales pues de tercer nivel de complejidad o más, y esta cánula nasal es de bastante o de muy alto flujo y es utilizado en insuficiencia respiratoria. Algunos pacientes con COVID se requirió colocarle cánula nasal o puntas nasales de alto flujo. También tenemos el CPAP, y el CPAP pues ya es una forma de ventilación mecánica no invasiva con presión positiva, pero pues me permite dar hacer una presión positiva que me ayude a movilizar el aire lleno de oxígeno a las vías respiratorias del paciente. Me da hasta el 100% de FIO2, ideal en pacientes con apnea o para mantener las vías respiratorias abiertas, evitar cualquier complicación. Tenemos obviamente la ventilación mecánica invasiva, que pues es el tope, y ya aquí pues a través del ventilador podemos
controlar pues la FiO2 y pues es la forma más invasiva de ventilación con presión positiva que hay y es requerido cuando los pulmones están severamente dañados. Y aquí es donde yo les hago un paréntesis y todos los pacientes y todas las personas durante la pandemia del COVID-19 satanizaron la intubación orotraqueal. Y en todo tipo de cirugía hay una intubación orotraqueal y la intubación orotraqueal salva vidas. La intubación orotraqueal para nada es un mecanismo para hacer una depresión respiratoria del paciente. Entonces llévenselo muy, muy clarito. La intubación orotraqueal está diseñada cuando los pulmones, para actuar cuando los pulmones están severamente dañados. Me proporciona hasta el 100% de FiO2, FiO2, fracción inspirada de oxígeno, y es excelente para las necesidades del paciente. Me da, puedo tener distintos modos: asistido controlado, controlado por volumen, por presión, BiPAP, CPAP, etcétera. Es muy completa y me permite también manejar el PIP, que es la presión de expiración positiva, la presión positiva al final de la expiración, y esto pues me permite pues controlar la presión, que me ayuda a mantener los alvéolos abiertos y evitar las atelectasias o hacer reclutamiento alveolar. Aquí por último tenemos pues los valores, los tipos de, de patrones respiratorios, y vemos que el patrón respiratorio normal es un patrón respiratorio de 12 a 20 respiraciones por minuto. Tenemos también una respiración atáxica, y esta respiración atáxica hay una desorganización, es irregular y hay una variedad en la profundidad de las respiraciones. Entonces el paciente va a respirar como que no va a tener una organización o un patrón respiratorio adecuado. La bradipnea, que es menor a 12 respiraciones por minuto. La hiperpnea, que es más de 20 respiraciones por minuto, pero profundas. Hay una respiración también que es el bostezo, y es inesperado, y pues es una respiración muy profunda en el contexto de una respiración normal o suspiro, más claro. Atrapamiento de aire. Hay una dificultad para poder expulsar el aire, y esto es complejo. Respiración de Biot también es irregular, y tiene periodos de apnea, es desorganizada en cuanto a la secuencia de respiraciones, es desorganizada, no hay un patrón claro. La respiración de Cheyne-Stokes me habla de periodos donde se incrementan la profundidad de las respiraciones y se intercalan con un periodo de apnea. Tenemos también una respiración de Kussmaul, es rápida, es profunda, pero con esfuerzo respiratorio. Y la taquipnea es una respiración con una profundidad no tan marcada y más rápida que 20 respiraciones por minuto. La diferencia entre hiperpnea y taquipnea es la profundidad de la inspiración. ¿Listo? Estos son los patrones respiratorios. Eso fue todo, una clase de oxinoterapia aquí en Dr. Broncoespasmo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.